1:11 de la tarde, a punto de charlar con Rosa Díez, la líder de UPyD, de todo lo que está pasando en Cataluña, también de la corrupción, de todo el escándalo Monago. Pero antes que nada, Beatriz Zamorano, esa noticia de última hora, la avanzaba Diario de León, dimite como presidente de la Diputación, está en la cárcel. Marcos Martínez Barazón dimite como presidente de la Diputación y también como alcalde de su pueblo, pero mantiene algunas actas, ¿no? Sí, dimite un poquito, Antonio, porque no dimite del todo. Dimite como presidente de la Diputación de León, dimite también como alcalde de Cuadros, pero se aferra a sus actas como concejal y como diputado. Estará en el grupo de los no adscritos en ambos casos. Esas renuncias las ha sacado de la cárcel de Navalcarnero, donde está ahora mismo Marcos Martínez, su mujer, y en esos papeles, aparte de anunciar estas renuncias, ha querido aprovechar para decir que su situación es muy injusta y que él sigue considerándose totalmente inocente. Dimite, como dice Beatriz, Gaspar, dimito, pero un poquito, y además, oye, le ha costado dimitir, que ahí seguía como alcalde de Cuadros. Es decir, tampoco se puede hacer más, ¿no? Aquí sí que el PP no puede decir nada, ¿no? Quiere decir, puedo expulsarle del partido, suspenderle cautelarmente de militancia, pero el acta es suya, ¿no? El acta de concejal. Dimite a medias, ¿no? Si esa rebeldía se produce por parte de todos los concejales del Ayuntamiento de Cuadros, la cosa se plantea de otra manera, ¿no? No solo tiene una opción el Partido Popular, sino la propia delegación del Gobierno. No sé qué margen de maniobra tiene, pero da la impresión de que esta actitud de patrimonio con respecto al cargo público pues se ha generalizado y ya no vale ni siquiera que estés en la cárcel para que tú sigas considerando que eres hábil y además capaz de mantener un cargo público a pesar de ser pues un réprobo, ¿no? En este caso, estar en un proceso judicial. Bueno, y que tenemos novedades en el escándalo Monago, que ya ha vuelto a cambiar de versión. Primero decía que los viajes privados los había pagado y ahora dice que los va a pagar ahora. Mentira tras mentira, hasta la contradicción final. Y el PP le aplaude. Pero bueno, 1:13. Ahora mismo, esto es lo que está pasando en Barcelona. Ahora mismo, en este momento. Mira, votando todos. Ciudadanos de Cataluña que quieren votar en la consulta alternativa, más de 2.200.000 lo hicieron, más del 80% a favor de la independencia, 400.000 en contra. Hemos hecho un rápido comparativo, números rojos, Pérez Lobato, los comparativos de los datos de esta consulta alternativa, donde ha votado, es verdad que votaban los mayores de 16 años, pero comparativo con otras votaciones también en Cataluña. És que podem dir que ha estat un èxit total. ¿Pero ha sido realmente un éxito de participación? Si comparamos con las autonómicas de 2012, la participación cayó 25 puntos y 22 respecto a las generales de 2011. Y eso que en estas... Totes les persones de 16 o més anys que ja estaven cridades a poder votar, podrán votar. Además de dejar de lado que el recuento no era oficial. Y estoy seguro que usted no pone en duda la honorabilidad y la profesionalidad y la buena voluntad de todos estos ciudadanos. En el último referéndum de Escocia sí se permitió votar a los mayores de 16 años. La participación entonces fue de casi un 85%. 1.6 million of our fellow citizens voting for independence. Y si comparamos con el arco parlamentario catalán, es casi un reflejo. Los partidos claramente independentistas son CiU, RC o CUP, y juntos alcanzaron 1.800.000 votos, algo por debajo de la opción del sí, a falta de voto en el extranjero. Quebec fue un modelo en cuanto a participación. En el primer referéndum se decretó que tenía que participar al menos la mitad de la población y esto fue copiado por Montenegro. En Croacia y Eslovenia subió, pedían un 75% y que el sí llegara al 60%. Però si hi ha bloqueig, retard o desfiguració de l'Estatut, haurem de fer allò que diu el Pacte del Tinell. Con estas premisas, ni siquiera el Estatuto catalán habría sido aprobado. Salió adelante con un 74% de la aprobación, pero menos de la mitad del censo votó en ese caso. Bueno, 1:15. Rosa Díez, líder de UPyD. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cree usted que el gobierno tendría que haber sido más duro en el día de ayer? No, más duro, ¿no? Simplemente ser coherente y cumplir con las sentencias de los tribunales. El Gobierno de la Nación recurrió por segunda vez al Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional determinó que cómo se le llamara a la consulta era lo de menos, que lo ilegal, lo inconstitucional era el hecho material mismo de la pregunta, y una vez que el Constitucional se pronunció y después se pronunció el Supremo, porque recurrió a ello la Generalitat de Cataluña, lo que tiene que hacer el Gobierno de la Nación es hacer cumplir las sentencias de los tribunales, las dos disposiciones, la del Supremo y la del Constitucional. Si no iba a hacer que se cumpliera la ley, ¿para qué recurrió? Le da la razón al Gobierno de la Generalitat cuando dijo que no era ya una pregunta, que ya no era un referéndum, que no era una consulta. Pero en fin, es lo que cualquier ciudadano se pregunta, la Fiscalía ayer se puso en marcha, la Fiscalía General de Estado, la Fiscalía de Cataluña. Lo que pasa es que, por ejemplo, los jueces de guardia dijeron: no voy a retirar las urnas, es una desproporción. ¿Cumplir la ley es desproporción? Es lo que decían los jueces. Que se cumpla la ley, que se acaten... Sí, claro, eso es lo que decidió el juez de acuerdo con el fiscal, que hizo la misma petición como respuesta a una denuncia en el juzgado de guardia que presentó Unión, Progreso y Democracia. Pero eso lo hicimos ayer a las 9 de la mañana. Pero antes de ayer, la Generalitat de Cataluña, los servicios de educación de la Generalitat de Cataluña pidieron las llaves a los institutos para poder poner las urnas dentro de los institutos. Pidieron las llaves a los directores de los centros. Si no se quería permitir una consulta para cumplir la sentencia del Constitucional, yo insisto en eso, es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, una resolución, la segunda, diciendo que lo que es inconstitucional es el hecho mismo de la consulta. La pregunta es inconstitucional, no cómo se le llame ni quién la organice formalmente. Entonces, el Gobierno tenía en su mano hacer cumplir la sentencia y renunció a ello. Renunció no solo ayer, renunció antes de ayer y el día anterior, porque podía haber evitado que se pusieran las urnas. Entonces, es que, a ver, sin ley no hay democracia. Es que esto es una cuestión básica que parece lamentable que en España haya que decirlo. Si no se cumple la ley, es que no hay democracia. Es que la ley es la regla de la democracia. Señora Díez, ¿usted está convencida que ayer en Cataluña no se cumplió la ley? No, bueno, no solamente estoy convencida yo, es que el propio juez, cuando desestimó medidas cautelares, nos dijo en el auto que se estaban produciendo 3 delitos. Desobediencia a la autoridad judicial, prevaricación y utilización de recursos públicos, desviación de recursos públicos. Es que el juez que determinó no actuar nos reconoció que se estaban produciendo 3 delitos y que se iba a permitir que se siguieran produciendo. Oiga, es que estaban ustedes hablando hace un momento, como no puede ser de otra manera, de todos los delitos de corrupción. Si es que el caso es el mismo, si es que si no se cumple la ley, pues es que hay corrupción, hay prevaricación, hay de todo. Es que hay que aplicar la ley a los corruptos y a los prevaricadores. Es que el Estado de Derecho es eso. Las leyes se pueden cambiar, naturalmente que sí, pero mientras no se cambien es que hay que aplicarlas para proteger a los ciudadanos, porque si no es la ley del más fuerte, y eso no es democracia. Pero antes, señora Díaz, teníamos el Gobierno de la Nación... Teníamos abierto precisamente este debate y hay quien decía, por ejemplo, Eduardo Ina, que no es sospechoso y además es fan número 1 de Rosa Díez y de UPyD, pero decía, hubiera sido a lo mejor muy peligroso los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil ayer en Cataluña intentando retirar las urnas, retirar las papeletas, disolviendo las colas en los colegios, pero ¿no hubiera sido más peligroso? Pero si lo que ha faltado, vamos a ver, si lo que ha faltado ha sido voluntad previa. Si le acabo de citar un ejemplo. Cuando los servicios de educación de la Generalitat empezaron a pedir el viernes a los directores de los colegios y de los institutos las llaves y las claves de acceso para poder llevar las urnas dentro, pues se podía haber evitado. Podían haber recibido instrucciones de no dar las llaves y no haber puesto las urnas dentro del espacio público. Es que, insisto, ayer el juez determina que se están produciendo 3 delitos. Dice, bueno, actuar para que no se produzca es desproporcionado. ¿Es desproporcionado que se respete la ley? Es que apliquémonoslo en todos estos casos de corrupción de los que estamos hablando. ¿Es desproporcionado meter a la cárcel preventivamente a los corruptos? Porque todavía no están condenados. ¿Es desproporcionado perseguir el cumplimiento de la ley? No, es que el Estado de Derecho es eso. Es la aplicación de las leyes. Oiga, si no querían aplicarlo, que no hubieran ido al Constitucional. Si es que el Gobierno de la Nación podía haber renunciado a ir al Constitucional y haber determinado que esto no era una consulta, que no tenía efectos jurídicos, lo que dicen los nacionalistas y los independentistas, que no tenía efectos, que era, bueno, una cosa, la gente que tiene derecho a ir a las urnas.
Bueno, pues si el Gobierno de la Nación hubiera llegado a esa conclusión, no hubiera ido al Constitucional. Pero no, va al Constitucional y luego hace que no se cumpla, porque hace que no se cumple, permite. Entonces, hay complicidad por parte del Gobierno de la Nación en estos delitos, en estos presuntos delitos que el juez estima. ¿Usted cree que podían, que de alguna manera han ido, no sé si decir de tiki-taka, que esas conversaciones secretas que se han conocido este fin de semana, Pedro Arriola por parte del Gobierno, asesor de Mariano Rajoy, José Enrique Serrano, diputado socialista, Joan Rigol, para, digamos, pactar que te dejo hacer el referéndum, monto un poco de lío, pero no voy más allá? Pues, en fin, lamentablemente todo apunta a que sí. ¿Qué le ha parecido la decisión? A que ha habido negociación por detrás, lo cual es un insulto al propio Estado de Derecho y a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos, porque si el Gobierno de la Nación ha estado haciendo eso, por delante ir a los tribunales, mira cómo le han dejado al Constitucional, por cierto, por delante ir al Constitucional y por detrás negociar a nuestras espaldas, es una vergüenza y debiera de marcharse mañana de la Moncloa. O sea, alguien que no es capaz de dar la cara, lo que tiene que hacer es retirarse. No sé si sabe la última noticia, la hemos avanzado hace unos momentitos. El partido político Vox, un partido surgido del Partido Popular, de la derecha del Partido Popular, se querella contra Rajoy. Dice que hay un delito de dejación de funciones y se querella contra Rajoy. ¿Qué le parece? Bueno, pues habrán estudiado el asunto. Nosotros lo que sí le anuncio es que esta misma semana presentaremos la segunda ampliación de la querella contra Artur Mas. Esta misma semana la segunda actuación, porque, por cierto, tiempo para prevenir lo que ha ocurrido ayer había, que Unión Progreso y Democracia denunció el asunto ante el Tribunal Supremo el 8 de octubre. El 8 de octubre, o sea que han pasado más de un mes en el que se podían haber hecho actuaciones si se hubiera querido. Pero es que no son actuaciones contra Mas, señor García Ferreras, quiero para los ciudadanos que nos están escuchando, no son contra Mas, son a favor del Estado de Derecho y a favor del orden constitucional, para proteger a los ciudadanos. Insisto, sin ley no hay democracia. Y los ciudadanos necesitan la protección del Estado. Los más débiles, más protección del Estado. Entonces, si el Estado no está presente en Cataluña, si renuncia a estar presente en Cataluña, ¿a qué jugamos? ¿A qué juega el Gobierno de la Nación? ¿A hacer recursos ante el Constitucional? ¿A que se reúna en 24 horas? ¿A que haya una resolución por unanimidad? ¿A defender la misma posición ante el Supremo y luego, a la hora de la verdad, dejar tirados a los ciudadanos? A la gente no se le puede engañar. No se le puede engañar, no es posible este doble juego. Que Artur Mas y que la Generalitat ha prevaricado, ha utilizado recursos públicos, malversación de caudales públicos, ha desobedecido a la justicia, a las resoluciones de los tribunales. Bueno, eso es lo que ayer estimó el juez, que admitió nuestra denuncia, porque la admitió y estimó en su auto esos 3 delitos. Bueno, ¿y el Gobierno de la Nación no tiene la obligación de hacer que se cumpla la ley? Entonces, ¿cómo nos va a pedir a los ciudadanos comunes que cumplamos con la ley? ¿Qué juego es este de dejar las cosas pendientes a medias, de pactar bajo la mesa determinadas soluciones que van en contra de la Constitución? Así hemos llegado a donde hemos llegado. Y cuando ahora, a donde hemos llegado también desde el punto de vista de la corrupción. Y ahora Artur Mas ha dicho, voy a enviar una carta a Mariano Rajoy. Si Artur Mas manda una carta a Rajoy, bueno, aunque no la mande, ¿deberían sentarse el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat y hablar para ver cómo salimos de este lío? Pero sentarse, claro, o sea, hablar entre responsables políticos es lo normal. A mí lo que me asusta es de qué hablen. ¿Qué van a pactar? ¿Van a pactar superar la Constitución? ¿Van a pactar algo que esté fuera de la Constitución y de la ley? Porque, claro, aquí la cuestión ya no es si se sientan, claro que se tienen que sentar y claro que tienen que hablar. Tenemos que hablar todos permanentemente, las fuerzas políticas entre nosotros. Ahí está un representante de la izquierda plural, el señor Llamazares. Claro que tenemos que hablar, pero tenemos que hablar dentro de un marco, ¿verdad? O sea, es imposible que hablemos superando el marco. El marco es la Constitución y la ley. E insisto, la Constitución se puede cambiar. Hombre, de hecho, nuestro partido propone su cambio desde hace 7 años. Lo hemos llevado un par de veces incluso al Congreso de los Diputados, el debate, y nos han dicho bastantes cosas bonitas, casi ninguna de ellas. Bueno, se puede superar no, se puede cambiar. Ahora, mientras está en vigor, es que hay que respetarla, es que la Constitución nos protege, la ley nos protege a todos los ciudadanos. Y cuando la ley deja de protegernos, en cualquier ámbito de la vida, ya sea en este que supone una prevaricación y una actuación, en fin, despótica,
porque es una actuación de un gobierno despótico, el gobierno de la Generalitat, por encima de la ley, demostrando que está por encima de la ley y además presumiendo de ello. Cuando ocurren estas cosas, pues uno entiende que también en otros ámbitos de la vida pues se haya generalizado, institucionalizado la corrupción política, porque no se han aplicado las leyes, porque se ha permitido lo que no se podía permitir. Pero, señora Rosa Díez, más allá de ese planteamiento de UPyD y suyo, ayer, evidentemente, era una consulta alternativa, un gesto de participación que nada tiene que ver con un referéndum legal. No era un gesto de participación, no, señor García Ferreras, no. Es que el Constitucional determinó que lo que era inconstitucional era la pregunta misma. El hecho mismo. No es como a usted a mí nos gustaría verlo, como si fuera una charriboda, bueno, una fiesta ahí en La Matanza o cualquier fiesta popular. No, es que el Constitucional por 2 veces determinó que la consulta misma es lo que era inconstitucional. Entonces, no son las cosas como nos gustaría para disimular y para decir, bueno, no pasa nada. No, las cosas son lo que son. En este caso, lo que han determinado los tribunales. Pero el Constitucional todavía no lo ha, digamos, lo ha suspendido mientras lo decide. Todavía no ha tomado una posición. Bueno, pues pero ¿qué pasa? ¿Que si lo suspende mientras lo decide no hay que acatar la suspensión? Sí, pero digo que todavía el Constitucional no ha dicho que sea un acto ilegal. Pero más allá, si yo, vamos, evidentemente... Bueno, pero ha dicho que el hecho mismo merece ser suspendido y por eso lo ha suspendido. El hecho material mismo, la pregunta, y por eso lo ha suspendido. Bueno, no vamos a discutir ahora eso. Sí, es automático, vale, es automático, pero lo ha suspendido, ¿verdad? En fin, ¿determinamos que el Constitucional tiene esa capacidad o también reflexionamos sobre ello? No, voy más allá. Yo además, evidentemente, de leyes sé bastante menos que el Constitucional. Pero señora Rosa Díez, más allá, y es verdad que ayer no había garantías de ningún tipo, no había censo, los propios partidarios de la independencia son los que recontaban los votos, es verdad, no había garantía, no había junta electoral, pero digo, como protesta social, la gestión del día de ayer en Cataluña como protesta social, para Artur Mas ha sido un éxito, eso no me lo va a negar, como protesta social. ¿Pero era una protesta social o era una protesta social o era un referéndum encubierto? Bueno, para mí una protesta del mundo independentista. Ya, bueno, pero usted lo ve así, me parece bien que lo quiera ver así, yo puedo verlo de otra manera o de forma muy parecida a como lo ve usted, pero lo que teníamos era una urna, miles de urnas en colegios públicos, utilizando recursos públicos a funcionarios públicos para una consulta que políticamente tiene una lectura, que es la lectura de un referéndum. O sea, bueno, y que además ha sido... como el hecho material mismo de la pregunta suspendida por el Constitucional. A ver, no me parece menor, O sea, no me parece menor que insistamos en que es una consulta suspendida por el Constitucional. Por 2 veces, la primera y la segunda. O sea, la primera que tenía carácter, entre comillas, vamos a ponerlo, de consulta, y la segunda que era, ya no me acuerdo cómo la han querido llamarla de ayer, pero el Constitucional la suspendió de la misma manera, porque insistió en que el hecho material, es decir, la pregunta, la llames como la llames, la organice formalmente quien lo organice, es lo que era inconstitucional, o por lo menos... en fin, destinado a ser suspendido, que es lo que se hizo. Entonces, si no hay ley, si se puede hacer cualquier cosa porque lo interpretamos de cualquier manera, pues es que no hay protección de derechos fundamentales. Estamos hablando de eso, Una cosa más, que no quiero despedirla sin antes plantear un par de temas sobre corrupción, porque claro, Mariano Rajoy y el gobierno decía no es momento para ningún pleno sobre la corrupción, y de repente el fin de semana, en pleno escándalo Monago, dicen que el 27 voy, que comparezco en pleno para hablar de la corrupción. ¿Le ha sorprendido? ¿Rajoy ahora quiere ir al pleno al Congreso a hablar de corrupción? Bueno, ya dijimos que Arrastras fue aquel 1 de agosto del año pasado y Arrastras iría también ahora. O sea, no es ninguna sorpresa, va cuando no le queda otro remedio y ahora vamos a ver lo que hace o lo que dice. He leído en algún sitio que iba a un pleno no a hablar de corrupción, sino a defender 2 iniciativas legislativas, 2 leyes para prevenir, se supone, combatir y castigar la corrupción política. No sé si va a ir para eso o va a ir sencillamente a contar una sarta de
Voy a decir mentiras para que todo el mundo me entienda, que es lo que hizo el 1 de agosto del año pasado en relación con su responsabilidad en materia de corrupción política. En todo caso, nosotros hemos presentado nuevamente una serie de iniciativas para prevenir, combatir y condenar la corrupción política, y vamos a ver si alguna de ellas tiene éxito. Alguna de ellas tendría que estar en vigor antes del 31 de diciembre, concretamente la supresión de los aforados, cambiando 2 artículos de la Constitución. Es absolutamente posible. El 135 se cambió en 24 horas, el 71.3 y el 102.1 se puede cambiar también en 24 horas, con lo cual terminaríamos todos los diputados y senadores sin tener aforamiento, igualados con el conjunto de los ciudadanos. Es lo que proponemos como medida más urgente. Rosa Díez, una cosa más. Hablaba usted antes de mentiras. ¿No ha alucinado con lo de Monago, con el escándalo Monago? Que es que ha mentido públicamente. Primero da una versión, luego la contraria. Explicaciones absurdas. Primero que lo había pagado, ahora dice que va a pagar los viajes que antes había pagado. ¿Y no ha alucinado con el Partido Popular aplaudiéndole? El Partido Popular le aplaudía. Sí. Es que, como hemos dicho también en muchas otras ocasiones, lo peor no son las medidas o la falta de medidas en esta materia también. Lo peor son las mentiras, y es lo que los ciudadanos no deben de perdonar, las mentiras. Los errores son humanos, en fin, forman parte de la vida de cada uno de nosotros, pagamos por los errores que cometemos, pero las mentiras son imperdonables. Por mentir en cualquier país democrático solvente, la gente se tiene que ir a casa. Rosa Díez, líder de UPyD. Rosa, un abrazo fuerte, nos vemos pronto. Lo mismo, Antonio, gracias. Agur. Bueno, con las mentiras de Monago, quiero también una impresión vuestra, porque a mí me ha sorprendido muchísimo. Muchísimo, decir, vamos a ver, para que la gente tenga todos los datos sobre la mesa. Inés García, en primer lugar, se desvela, Diario Público desvela en exclusiva, público.es, que este señor, como senador, actual presidente de Extremadura, viaja más de 30 veces en año y medio a Tenerife en viajes privados para ver a su novia, y sale diciendo que es todo mentira, que los viajes eran públicos, políticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la primera versión. Sí, bueno, él decía que no quería hablar de su vida privada, lo puntualizó bastante. Bueno, era gracias a una información del Diario Digital Público como conocíamos precisamente, pues eso, que el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, habría hecho hasta 32 viajes a Canarias en apenas un año y medio, cuando no era ni siquiera presidente de Extremadura, era en su etapa de senador del Partido Popular. Viajes pagados a cuenta del Senado, pero que eran, sin embargo, de carácter personal. Público hablaba 24 horas después de que se trataban de viajes para visitar a su entonces pareja. La primera versión de Monago, en comparecencia ante los medios, fue clara. Esos viajes eran de trabajo, pero no supo especificar ni siquiera cuántos ni referidos exactamente a qué. Si usted me dice que le diga la agenda en el año 2009, para mí es imposible, porque yo viví de lunes a domingo viajando permanentemente. Por lo tanto, no pidan un informe de auditoría, porque no se hacen así las cosas, ¿no? Por eso yo no lo he desmentido, pero no lo sé si son 32, son 30, son 35, si son 40 a Andalucía, o son 30 o son 25, no lo sé, porque mi vida ha transcurrido viajando y he ido siempre, lo tengo que dejar claro, a trabajar. Bueno, Monago se dibuja como una víctima de quienes quieren tapar su lucha contra la corrupción en Extremadura. Dice que todo esto llega a cuenta de que es una persona molesta para muchos, y dice que ella sabía que este ataque iba a llegar tarde o temprano. Ataque que tendría, dice Monago, respuesta en los tribunales. No sabemos cómo estará ahora. Algunos ya se han pasado 4 pueblos. Y le voy a anunciar que voy a poner todos estos comentarios, todas estas calumnias, en manos de la justicia. Bueno, pues sin embargo solamente tuvieron que pasar unas horas para que la otra parte implicada en la historia, Olga María Henao, hablase de una mujer aparentemente muy involucrada en la vida del Partido Popular, especialmente en las islas. La hemos podido ver en diversos actos públicos con dirigentes del Partido Popular, sin ir más lejos en una visita de Mariano Rajoy a las Islas Canarias, lo publica hoy Interview, o en actos del partido en Málaga con otros dirigentes, como por ejemplo María Dolores de Cospedal en 2011, o posando en una foto con Esteban González Pons, con el actual también ministro de Industria, José Manuel Soria, antes de que este accediera a la cartera, cuando era líder del PP Canario, o Alberto Ruiz Gallardón, por ejemplo, también durante una convención del Partido Popular en Málaga. Olga María, en entrevista telefónica, confirmaba la existencia de esas visitas, aunque aseguraba no sabía si eran pagadas o no con dinero público. No sé si
Porque es que están hablando de unos viajes que él ha pagado con el Senado. Yo no sé si los ha pagado o no. No, los ha pagado con el Senado. Evidentemente yo no tengo ni idea cómo... Bueno, recordamos que en esa primera comparecencia Monago no dejó nada claro, se remitió a que sus viajes eran por trabajo y se aferró a que de su vida privada no iba a hablar. Antonio. Bueno, y ahora, esta es la primera parte. Miente él y miente el Partido Popular de Extremadura. El espectáculo es absolutamente lamentable. Pero es que, Inés, después hay un giro radical en 24 horas de decir que eran viajes políticos, porque los viajes privados está dispuestos a pagarlos, los había pagado él. Ahora dice que no, que bueno, que a lo mejor los viajes privados que los va a pagar para que no haya... Pero si ya los había pagado, los va a volver a pagar ahora. Exactamente un giro de 180 grados, ¿no, Inés? Sí, él dice para que no haya dudas. Pero bueno, sin embargo, como decimos, 24 horas después, con la plana mayor popular en Cáceres, hay pasos atrás. La prensa saca a la luz más datos de esos viajes. La persona a la que presuntamente iba a visitar a Tenerife había reconocido públicamente que se vieron en varias ocasiones. Hay un diputado del PP en Teruel que decide dimitir por una situación idéntica. Y Monago, que un día antes, como decimos, había dicho que no había manera de saber, entre tanto viaje, qué había hecho exactamente, pues ahora parece que se encuentra la manera. Esta. Por eso yo les anuncio que voy a pedir al Senado la relación de viajes que se ponen en cuestión y voy a devolver hasta el último céntimo. Yo les quiero pedir a todas las personas de buena fe mis disculpas por mis errores, que seguro que han sido muchos. La infalibilidad no está al alcance de los humanos. Bueno, aquí ya hablaba de posibles errores, eso sí, dimitir tampoco dijo que iba a dimitir. Lejos de eso, pues aplausos en la bancada del Partido Popular. Antonio. Bueno, os pido un primer titular porque tenemos más sobre este escándalo, pero es que yo alucino, Gaspar, porque claro, alguien que te dice que ha pagado todos sus viajes y que al día siguiente dice, pero ahora los voy a volver a pagar, me parece alucinante. Sí, el resumen de un esperpento, ¿no? Primero es un fraude, ¿no? Y luego es un acto de buen gobierno, ¿no? Porque es el acto de buen gobierno del Partido Popular donde se sostiene un fraude. Y además se elogia a quien rectifica el fraude, al diputado de Aragón, ¿no? Con lo cual dices tú, bueno, ¿el Partido Popular es solamente un esperpento o es que se ha vuelto loco y apoya al mismo tiempo el fraude y la rectificación del fraude? Realmente fraude y mentira. Porque sí, esto que tú apuntabas, es que misma mujer, Olga María Henao, allá ella, ahora la van a intentar machacar. Vamos, ella no tiene culpa de absolutamente nada. Misma mujer, mismos viajes, Tenerife, a costa de dinero público, esta vez en vez de el senador Monago, un diputado por Teruel, el diputado Muñoz, Inés García. Pero el diputado, cuando se descubre todo esto, dice, dimito, me equivoqué y dimito. Lo contrario que Monago. Sí, resultado completamente distinto, a pesar de que la situación es prácticamente idéntica. Hay un personaje que se repite, como decimos, es Olga María Henao, la mujer que vivía en Tenerife y a la que habría visitado Monago. En este caso, quien iba a verla pues era su actual pareja y diputado por Teruel, también del Partido Popular, Carlos Muñoz Obón. Habría sido la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudí, la que le pidió que abandonara su puesto, aunque él asegura que se marchó por voluntad propia, sin recibir presiones de ningún tipo. Sin embargo, sí reconoce haber viajado a Tenerife y a Teruel con cargo a su tarjeta pública. Aún así ha dicho que no ha cometido ningún delito. Ha insistido en esto. Yo me voy con la cabeza muy alta. Es que yo no he cometido ninguna ilegalidad. Yo he utilizado la tarjeta del Congreso para viajar a mi casa de Teruel y a mi casa de Tenerife. Yo no me he ido a Torremolinos de vacaciones, ni me he ido a la Costa Brava de vacaciones, ni he hecho nada más que volver a mi casa a tener una relación normal y corriente como la tenemos todo el mundo. Bueno, pues este diputado del Partido Popular presentaba a última hora del viernes su renuncia tanto al escaño en el Congreso como a su puesto de número 2 del partido en Teruel. No así Monago, quien, por cierto, comparecerá de nuevo en el Parlamento Regional, probablemente el 27 de noviembre, Antonio. Bueno, el resto, Eduardo, Fernando. Quiero recordar que aparte, cuando se dice el Partido Popular está loco, yo quiero decir que el patrón es el mismo. 1 de agosto del año 2013... No creo que esté loco, que haya gente que haya perdido el sentido de la realidad, correcto, pero son militantes, pues la mayoría seguro que no, son votantes. No, pero quiero decir, no lo digo en el sentido peyorativo, digo que haya perdido el norte o lo que fuere. 1 de agosto del 2013, cuando bajo la presión de un editorial del Financial Times, el señor Rajoy comparece, finalmente sus asesores consideran que tiene que comparecer, cuando dice me equivoqué, toda la bancada se levanta y le aplaude. Y él dice que se ha equivocado. Es decir, lo nunca visto. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una barrera, un muro. El Partido Popular no quería que le arruinaran ese acto
la intermunicipal, creo que era, o no. Buen gobierno. Buen gobierno, efectivamente. La estabilidad y el buen gobierno, y entonces, a priori, pues, defiende al señor Monago. El problema con el señor Monago es que primero dice que está preparado, que estaba preparado, oísteis, ¿no? Sí. Él esperaba esto. Y si esperaba esto, porque tiene todas estas vacilaciones, primero dice una cosa, dice la contraria. Es decir, si esperaba esto, por lo tanto tenía... Sí, era una conspiración que quería romperle las piernas. De la cual él estaba informada. Ahora, yo creo lo siguiente. El señor Monago tiene que dimitir y después aclarar los problemas. Lo que tiene que hacer es dimitir inmediatamente. ¿Dimitir por qué? Por el uso del dinero público y porque ha mentido. Y tercero, quiero decir una cosa, todavía es el día de hoy, y corregidme si me equivoco, que el señor Rajoy hace 1 año y medio prometió que las visas iban a estar prohibidas en el uso de la administración pública española, y hemos visto lo que ha pasado, no con la administración pública, pero con la Black en Caja Madrid y Bankia, y en la administración eso no está prohibido todavía. Sí, pero... No, aquí hay que decir varias cosas, ¿no? El señor Monago no tendrá que dimitir ahora, tendrá que dimitir si no logra probar que él lo ha pagado con su dinero. Pero vamos a ver, Eduardo, no, que todo indica... No, es que todo indica, espera, que te lo explico, porque es que él dijo el primer día que ya lo había pagado. Él dijo, mis viajes privados... que lo había pagado de su bolsillo y luego dice que lo va a devolver. Lo cual es una contradicción. Se llama mentira. Si tú el primer día dices, eran viajes políticos, porque los privados me los pago todos, y ahora dices, voy a pagar los privados... Por una mentira no va a dimitir Monago, pues entonces tendrían que dimitir todos los políticos del mundo mundial. Porque son bastante mentirosos en general los políticos, mejorando lo presente. Pero en cualquiera de los casos, si se demuestra que no lo pagó de su bolsillo, como se va a demostrar, me temo... Es que ya dijo que los había pagado. Ya, pero me deja terminar. Sí, si quiere digo lo que usted quiere que diga. Pero es que tú estás ¿puedo decir lo que yo pienso? Vamos a ver, yo creo que si no logra demostrar que lo ha pagado de su bolsillo, se tiene que ir a su casa. Y además estaríamos ante un posible delito de malversación de caudales públicos, porque ha usado dinero público para un fin para el cual no estaba encomendado ese dinero. Por tanto, estamos ante una irregularidad y ante un posible delito. Lo que decía Ernesto de que se supriman las visas, pues si se suprimen las visas pasará lo que pasa en muchas administraciones, que los políticos utilicen el dinero que les dan en efectivo por comisiones y regalitos y sobres y lo lavan. Si está a favor o en contra de la supresión. Yo estoy a favor de las visas. Estoy a favor de las visas porque las visas dejan rastro. Y si las comidas, los políticos y demás gastos de representación lo pagan con cash, muchos de ellos a lo mejor lo que están haciendo es lavar el dinero que les dan en sobres. Totalmente de acuerdo contigo. Yo es que además creo que las visas son porque eso deja rastro. Una herramienta de control absoluto. Es más, fíjate, un experto en visas, en tarjetas negras, Pablo Abejas, al que se lo han cargado por la utilización de las tarjetas en la Comunidad de Madrid, del Partido Popular. Hoy en el diario El Mundo, a Carlos Segovia le dice, vaya cara dura tiene Monago. Yo tengo que dimitir, por menos Beatriz Zamorano. Y Monago se ha gastado más en los viajes business a Tenerife, siempre a Tenerife. Le importaba mucho Canarias, pero solo era Tenerife. Sí, lo publica hoy El Mundo. Algunos de los que usaron esas tarjetas Black de Caja Madrid dicen que Monago ha gastado más que ellos y que debería dimitir. Entre ellos, como dices, Pablo Abejas, exdirector de Economía, general de Economía de la Comunidad de Madrid, dice que, que Monago ha gastado, según sus cálculos, más de 64.000 euros al año, que eso es mucho dinero para satisfacer sus amoríos y que, por tanto, se tiene que ir, que el dinero del Senado es claramente público. Le lanza un mensaje en su cuenta de Twitter, os cito textualmente, si tienes collons como te gusta hacer el friki, dimite ya. Dice Pablo Abejas que con devolver el dinero no basta porque podríamos estar ante un fraude, ante un delito de malversación de fondos públicos. Antonio. Pablo Abejas está indignado. Dice, claro, a mí me hacen dimitir por menos dinero por la tarjetita Black de Caja Madrid. Y ahora resulta... Usted no dice nada de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida, y perdón, don Gaspar, es la que tiene la llave para este señor que presuntamente ha malversado dinero público, Eduardo, mandarlo a su casa. Porque últimamente ves menos la sexta de lo que debieras. La semana pasada dijimos, lamentable Pedro Escobar. Lamentable, pero le hemos pedido plantear el tema delante de don Gaspar Llamazares. Pero hombre, yo creo que tampoco se puede extender tanto la mancha, ¿no? Como aquello de que todo era ETA, ¿no? En este caso, quien es el responsable es el señor Monago. Gaspar, y luego estuvo con la boca pequeña. Que ha tardado, pero ha pedido la dimisión. Pero a continuación... No es que la pide, es que la puede provocar. Sí, hombre. ¿No te has leído el estatuto? Yo sí me he leído el estatuto. Primero, necesita el 15% de los diputados que no tiene, y segundo, durante un año no puede presentar moción de censura porque el Partido Socialista ha disparado la salva ya. En junio. Eduardo,
La semana pasada, cuando estalló esto, dijimos, Pedro Escobar, con la boca pequeñita, no se atrevía a pedir la dimisión. Salió Cayo Lara, con Susana Griso, contundente, dijo, esto es indecente. Y luego corrigió Pedro Escobar. Ahora la pide con la boca pequeñita, pero la pide. Es más, si es que hay confusión, estado confusional, que diría Fernández Villa cuando se lo llevan a Asturias. Esteban González Pons, del PP, esta mañana en Televisión Española. ¿Cómo no? En Televisión Española. Allí tranquilitos, comoditos, al calorcito, como Rafael Catala, como el ministro de Justicia. Bueno, fíjense las explicaciones sobre Monago, que se hace un lío, que ya no sabe ni por dónde salir. Los diputados y senadores, que yo creo que hacen uso correcto de los gastos de viaje, no son representantes de su provincia, son representantes de todo el territorio nacional. Cada diputado no representa la circunscripción por la que es elegido, sino representa toda España y por lo tanto se le tiene que facilitar el que pueda acudir a todos los lugares en los cuales tiene que ejercer su trabajo. El diputado, también el eurodiputado, cuando termina su jornada de trabajo, el Parlamento le paga el viaje de vuelta al lugar donde tiene su vida privada. Devolver el dinero es un gesto simbólico. Sí, Monago claro, es un político muy cercano de a los aceptar que ha cometido un error. O no, o devuelvo el dinero porque no quiero que se discuta sobre se debata sobre este asunto, y por si alguien tiene alguna duda, ya con esto tapo todas las dudas, acallo todas las dudas. Si alguien pensaba que yo no debía usarlo, pues mira, aquí está. Hombre, simbólico. Devolver la pasta pública a su gente. Oye, perdonar, que mira, que me he llevado el dinero público, que lo he utilizado para otros fines, tomar, que es un símbolo, tomar ahí el símbolo. Como me habéis pillado, como me habéis pillado. Y os voy a hacer el favor de devolverlo. Bueno, Fernando González Urbaneja. Bueno, todo esto... Simbólico no es una es. restitución. Todo esto es Pero para lo más importante para mí es la mentira, pero bueno. Para ese programa de monologuistas. O sea, González Pons, Monago, lo vas encadenando en un programa de esos y tiene un éxito rotundo. El problema es que no solo es un esperpento Gaspar, es que es trágico. Es trágico porque traslada a la ciudadanía la sensación... El esperpento era trágico. Sí, pero tenía un punto de humor. Un momento de España muy difícil. Humor negro, pero de humor. Esto no es de punto de humor. Estos tíos son unos granujas. Este Monago es un cara dura. Y lo grave no es que sea un cara dura. Lo grave es que Rajoy, y volvemos al origen de la pistola humeante, estaba allí diciendo, estamos todos contigo, querido amigo, contigo y con tu novia. De eso vamos a hablar, esperad un momentito. Por cierto,